Eh, a la teleaudiencia, muy buenos días. Para los de la edición de la noche, muy buenas noches. Muchas gracias, Machado, por darme esta oportunidad de contar la vida de docente. Yo tuve la suerte de trabajar en la docencia casi 38 años y también tuve la suerte de que la mayoría de este tiempo lo hice acompañado por mi señora, que también era docente, y estamos jubilados los dos ahora ya hace muchos años. Nuestra actividad se inició en la provincia de Misiones, en aquella época tan hermosa, tan linda de los caminos de tierra. ¿Vos te recibiste acá o cómo? No, yo me recibí en la ciudad de Apóstoles. Sí, ¿Vos sos oriundo de acá? De no, Apóstoles? yo soy nacido y como dice el paisano, soy nacido y criado acá en Santo Tomé. Y mi señora también, pero ella terminó acá, los dos terminamos el mismo año. Ella terminó en la Escuela Normal de Santo Tomé y yo terminé en la Escuela Normal de Apóstoles. En ese entonces eran escuelas nacionales. Bueno, y después yo estuve en el servicio militar. Después que salí del servicio militar me dediqué a esta hermosa profesión que es la docencia. Y mi señora ya estaba trabajando ya en Misiones. Yo me inicié en la localidad de San Pedro. Allá al límite con Brasil. Está más tirando al centro de la provincia, pero con muchísimos pobladores brasileños. Y era una hermosa época porque en aquel entonces Misiones tenía los pueblos muy pequeños. San Pedro era un pueblito muy chiquito. Y bueno, y yo iba destinado porque en ese entonces el supervisor general de las escuelas nacionales era Alberto Ratier, que era un santotomeño, y estaba a cargo de todo lo que eran las escuelas nacionales de la provincia de Misiones. Y él me nombró para una escuela que estaba en un obraje. Pero cuando llegué al pueblo de San Pedro, la directora me dijo que necesitaban ahí dentro de la ciudad un maestro varón, porque había alumnos muy grandes que necesitaban que haya un respeto hacia las maestras, porque en ese entonces eran muchísimas maestras que iban. En nuestra escuela creo que eran 2 misioneras y el resto eran todas riojanas, de otras provincias. Sí, de otras provincias, entrerrianas, porteñas, correntinas. ¿Y cuál era la idea de eso de ir a Misiones? ¿Cuál era el atractivo? Y el atractivo era que Misiones tenía mucha salida laboral. Sí. Acá en Santo Tomé, por ejemplo, no se conseguía trabajo tan fácil y nos íbamos a Misiones. Imagínate que la mayoría de los docentes se recibían con 18 años, porque antes el programa de estudio era diferente, eran 5 años de secundario y en los 2 últimos años se hacían las prácticas. En el cuarto año se hacía desde mitad de año y en el quinto se hacía práctica intensiva. Entonces nos íbamos a Misiones porque allá teníamos asegurado el trabajo. Sí. Inclusive muchísima gente joven que se terminaba el secundario con 17 años, a los 18 ya estaba a cargo de una escuela. Imagínate, hacer las comparaciones con esta época. Y así muchísimas. Y de Santo Tomé eran, pero innumerables los docentes que estaban trabajando en Misiones. Y bueno, y yo tuve la suerte de que siempre trabajé en escuelas. Ahí en San Pedro era dentro de la ciudad, pero prácticamente suburbana. Y después siempre trabajé en escuelas de zona rural, alejada de la ciudad, y mi señora también. O sea, siempre trabajaron juntos. Siempre, trabajamos juntos en Misiones, pero acá en Santo Tomé yo vine trasladado a la escuela del paraje Atalaya, de Colonia Gobernador Ruiz. Cuando dependía de Nación todavía. Cuando dependía de Nación todavía. Nosotros volvimos a Santo Tomé en el año 78. Estábamos en Misiones del 66. Y después mi señora consiguió traslado a la escuela del barrio Tablada. Sí. Después en un tiempo estuvo 3 años conmigo allá en la Atalaya y después volvió 1 año más hasta que se jubiló. Y era una actividad muy linda, una de las etapas más lindas de la vida, de nuestra vida, de los dos, porque
trabajar en una escuela rural o suburbana es totalmente distinta a trabajar en una escuela de ciudad. ¿Por qué? No, Y la actividad es totalmente... La persona que no está preparada o que no le gusta trabajar con la gente humilde, no puede porque el chico de la zona rural o de las zonas suburbanas viene ávido de cariño, el guardapolvo de uno siempre está sucio porque le ponen la cabeza bajo el brazo, porque le abrazan, porque están totalmente como los pollos. Claro, y mi señora le encantaba esas cosas. Ella era maestra rural de alma, andaba con su portafolio lleno de pastillitas, de cosas que le pedían, le regalaban. O sea que aparte de ser docente, por ahí un poco las tareas de padre. Pero digamos. todo, y las preguntas. Me acuerdo cuando estábamos allá en Misiones, nosotros trabajamos mucho en una colonia de Misiones que se llama Colonia Caraguataí, que está cerca de Monte Carlo. Está a 10 kilómetros de Monte Carlo. Y bueno, teníamos muchísimos alumnos que venían del Paraguay. Había un convenio que hicimos con Gendarmería y teníamos como 200 y algo de alumnos, y la mitad eran paraguayos que cruzaban el río y venían y traían un trozo de pescado frito, y traían una chipaca buré, traían, qué sé yo, así esas comidas típicas de ellos, para convidarnos a la mañana, y bueno, y nosotros les esperábamos con un fogón en la época de invierno, porque en esa zona siempre hay niebla. Desde más o menos mayo hasta septiembre, todos los días amanece con niebla por la gran cantidad de plantación y el monte natural. Entonces los chicos llegaban mojados. Yo les recomendaba, digo, ustedes vengan descalzos, porque caminaban en la costa paraguaya, cruzaban el Paraná en canoa y caminaban 5 kilómetros para llegar a nuestra escuela. O sea, toda una odisea, si se quiere. Sí, claro. Entonces ellos llegaban mojados, y nosotros les esperábamos con un fogón cerca de la cocina. Y todo como los piecitos de ellos como si fueran los rayos de una bicicleta, todo hacia el centro para calentar los piecitos. Y ahí preparábamos con los otros colegas que también eran gente de trabajar en zonas rurales. Entonces hacían mate cocido con leche y se le daba una galleta, y bueno, y ahí estábamos. Después te tocaba la campana, ingresábamos, y antes de irse a la casa, el almuerzo para los que salían y el almuerzo después para los que entraban. Sí. Y después a las 4 de la tarde, 4:30, cuando tocaba la campana, de nuevo a darle el té a los que se iban a ir. Bueno, ¿ya era doble turno para ustedes? No, nosotros trabajábamos en doble turno. Sí. Trabajábamos a la mañana y a la tarde, pero eran 2 sueldos, claro, porque eran muchos alumnos. Y bueno, y así, esa vida de... Bueno, antes los docentes, por ejemplo, como usted ahí, tenían la casa ahí medio en las escuelas. Claro, ¿no? Nosotros vivimos muchos años en una casita que tenía la escuela. Después nos cambiamos a un ranchón grande de madera, porque había mucha humedad, era época de lluvia, era muy chico, y bueno, ya Claudio había nacido y bueno, necesitaba un espacio para correr ahí. Entonces nos fuimos a un ranchón grande que había cerca de la escuela. Y Petty andaba siempre con, me acuerdo que bañaba a los chicos, que venían a veces con la sarna, porque en esa época los chicos te aparecían con sarna, con pique, con ura, con piojo. Entonces, y al que no le gusta eso no soporta. Y bueno, y Petty siempre limpiando y andábamos, y que vení que te vamos a cortar las uñas que están llenas de tierra adentro. Y los padres venían y decían, bueno, nosotros le agradecemos mucho, y cuando ustedes necesiten alguna cosa, pidan nomás, porque hay gente muy macanuda, la gente, si uno sabe llevarle, son pero muy muy buena gente, la gente del interior, así de zona de monte, de oraje, de chacra. Todo gente muy carenciada, mayormente. Pero la mayoría es gente muy carenciada. Y nosotros tuvimos la suerte que siempre que hacíamos gestiones conseguíamos siempre cosas con los gobiernos, y nos mandaban para la comida, nos mandaban para la leche, para comprar las galletas. Y cuando el gobierno por ahí a veces se atrasaba y no nos mandaba, nosotros le pedíamos a muchos colonos gringos, y bueno, ellos no querían que les nombre. Entonces yo, bueno, dice, voy a dejar la orden en la cooperativa para que ustedes retiren lo que necesitan, pero ustedes no vayan a decir que somos nosotros. Entonces nosotros íbamos a la cooperativa y retirábamos los víveres, las provistas, como decíamos, y con eso cocinaban. Gente muy muy compenetrada, muy con la situación ahí. Vos sabés que el maestro de campo
o de colonia, tiene que adaptarse a la gente. Muchos colegas míos no podían quedar porque iban con una idea desde la ciudad donde estuvieron, y ellos querían que los pobladores se adapten a ellos, y al revés, vos tenés que adaptarte a los pobladores. Nosotros tuvimos mucha suerte, nos ayudaban muchísimo, nos ayudaban con todo. A veces necesitábamos leña y yo me iba y le decía a algunos de los colonos, necesito una rama para el fogón de la gurizada, bueno, te voy a llevar. Y venía con un acoplado, por ejemplo, y me bajaba una carga completa de madera para hacer el fuego para los chicos, o necesitábamos alguna cosa y colaboraban. Y aparte de maestro, ustedes tenían también que cocinar, hacer el mate cocido, todo claro. eso, ¿no? Yo no aprendí a cocinar, pero las colegas todas hacían pan, dulce de leche cuando sobraba, porque nos mandaban de una cooperativa que era de Paraná, nos mandaban las bolsas de leche en polvo, y todos los días le dábamos a los chicos, y a veces sobraba. Entonces le pedíamos que lleven las bolsitas para cargar, y las maestras le repartían la leche a los gurises para que lleven a la casa. Y asimismo a veces quedaba una bolsa, vamos a suponer. Entonces entre las maestras preparaban dulce de leche, hacían una olla de dulce de leche y le daban de postre a los gurises. Bueno, ¿cómo era el tema de la enseñanza en aquella época? La enseñanza era, mirá, tenía que aplicarte mucho y dedicarte mucho a los chicos, porque viste que no son los mismos, como dijiste vos, que los chicos de la ciudad. No son los mismos. Ellos les cuesta más a ellos. Les cuesta más, tienen menos, porque viste que a veces cuando comienza el año acá en la ciudad, vos ves que el chico llega a la casa con una lista de útiles y de cuadernos y una lista interminable, cuadernillos, y los chicos del campo van con a veces ni el cuaderno, porque le dábamos nosotros cuaderno, lápiz y los libros que teníamos en la escuela que nos mandaban de la Nación, que eran sí, antes ocurría ese mandado. Sí, nos llegaban cuando se solicitaba y se insistía constantemente, nos mandaban unos cajones cargados de elementos para la escuela, borradores, tiza, bandera, libros de lectura. Antes ese problema no había. No había, por lo menos ahora, por lo menos nosotros no tuvimos ese problema. Y así, una vida muy linda, muy activa. Limpiábamos la escuela, barríamos, si había que pintar, se pintaba. Se vivía en la escuela y ¿Portero no había ese tiempo ya? No, nos nombraban portero, pero nosotros siempre conseguíamos, mediante la cooperadora, porque hacíamos fiestas, fiestas las de fiestas patrias. Nos turnábamos las escuelas de la zona. Entonces hacíamos, siempre me acuerdo, ahí cerquita de la escuela donde estábamos nosotros, a unos 6 kilómetros, más o menos 7, estaba de director un vecino tuyo que era Carlos Alberto Delgado, que lo conocíamos como Cabrilla. Bueno, con la señora que era de acá de Santo Tomé, Susi Corti, y más adentro estaba Ramón Moncho Chilotegui con la hermana de Peti, y más adentro otra escuela. Entonces nos turnábamos y hacíamos fiestas de confraternidad, y llevábamos a los chicos a competir en la parte de preguntas y respuestas, y llevábamos a competencias de fútbol y todas esas cosas tan lindas que se hace, porque la vida en la colonia es muy linda, muy no sé cómo será ahora, pero yo te estoy hablando de antes 50 años atrás, 45. Antes había solo radio, en aquella época no había televisión. Claro, o por ejemplo, siempre le cuento que en el armario de tu casa vos siempre tenías que tener preparado algunas cosas comestibles, porque tenías que tener la provista guardadita, porque a veces te tocaba una semana, 10 días de lluvia, y para andar en esos caminos no era fácil. Sí. Entonces tenías que tener ya asegurado. Época muy linda. Y después tuve la suerte que yo me quería venir a Santo Tomé. Bueno, ¿qué pasó? ¿Ya no quisiste saber más nada de la colonia? No, vos sabés que a mí me gustaba mucho, pero mi señora extrañaba mucho. Extrañaba mucho a la madre. Había fallecido el padre. No, porque no era tan fácil ir y venir como es ahora, claro, ¿no? Sí. Bueno, teníamos ruta y todo, pero estaba lejos, ¿viste? Entonces, el teléfono celular, todo eso era muy escaso. Entonces ella extrañaba y nos vinimos a Santo Tomé. Tuvimos la suerte
yo me vine con un traslado a la escuela del Paraje Atalaya y ella se vino a la escuela de la zona de la Tablada. Y ahí terminamos nuestra carrera. Y también tuve la suerte de que cuando llegué a Santo Tomé, me llaman para trabajar en la escuela anexa al ejército. Sí. Y ahí, bueno, trabajé con grandes maestros, gente muy seria, muy querida, como era el Chango Rodríguez, Tetico Giglioni, Tancho Cantero, Rulo Acuña, don Alberto Menéndez, y bueno, Pepe Perduti, mucha gente, muchísima gente. Y ahí completé mis años de servicio. Después, cuando se fue el regimiento de acá, completé mis años de servicio en el CEN, porque ya habíamos pasado a la provincia y el CEN pasó también a la provincia, y era educación de adultos, también muy lindo, con gente grande, muy respetuosa, hermoso. Así que mi carrera transcurrió sin dramas. Claro. Viste que ahora vos escuchás muchas veces que hay problemas, que los padres, que los chicos, yo tuve suerte que no. Bueno, y viniste a la Atalaya, digamos, un lugar, digamos, rural, muy como quizás estuviste en Misiones, lindo, ¿no? Muy lindo. Y siempre cuento que esas anécdotas que quedan, ¿no? Cuando venían, porque los gobiernos por ahí mandan agentes de salud y estas cosas que vengan a ver cómo están los chicos. Y por ahí, un caso que siempre me acuerdo es cuando me dice una chica que vino de Buenos Aires, creo que era, y otra de Rosario, y andaban en uno de esos trámites de educación de la salud, y bueno, y los chicos, y lo revisaron, yo le conté, ¿no es cierto? Y me dicen, bueno, señor, lo que tiene que decirle es que tienen que cambiar más seguida la ropa de cama, y el cepillo de dientes tienen que usar por un mes más o menos, y que y yo le miré y le dije, ¿cómo se nota que vos sos de la ciudad? Y me dijo, ¿qué me dijo, señor? Le digo, sí, porque pedirle a un chico de la zona rural que cambie la ropa de cama todos los días o más seguido, claro, porque los chicos a veces duermen arriba de la en aquel entonces, ahora mejoró mucho, ¿no? Pero en aquel entonces por ahí el chico dormía a lo mejor arriba de un peleo, arriba de una jerga, por eso se contagiaba la sarna, por eso se curaba. Y bueno, y felices. Ser maestro de campo es hermoso. Ser maestro de campo es hermoso. Muchos maestros quedan los fines de semana y les hacen ir a los chicos sábado y domingo para seguir Alguno que anda medio flojo. Claro, porque vos te imaginás lo que es hoy en día estar en zonas apartadas, como allá cerca aunque los caminos mejoraron, pero vos viste que siempre hay problemas cuando hay lluvias, lo que es estar en lugares inhóspitos, y los chicos felices y los maestros felices. Sí. Porque están Ahora, ¿cómo era la relación en esos tiempos entre maestros y tutores y los padres, por ejemplo? Bueno, que quizás por ahí no es lo mismo. No. Hoy en día no, porque los padres, no te digo todo, pero la mayoría se acercaba a la escuela y preguntaba, y sobre todo tenía más sentido de pertenencia. Claro, la escuela en esos lugares era el centro. Sí. Era el centro de las reuniones, todo. Los maestros tenían que saber aconsejar a los alumnos, a los padres, a las niñas, todo, ¿viste? Y porque uno pasaba a ser como un referente en las sociedades. Sí. Por ejemplo, yo agradezco a Dios y nunca cobré un peso, porque la vida te devuelve después, ¿viste? Sí. Y en ese entonces era todo tan ganábamos poquito, pero las cosas no eran tan caras como ahora. El litro de nafta, por ejemplo. Mirá, sin exagerarte, yo casi todos los días tenía que llevar gente a la noche al hospital de Monte Carlo o hasta El Dorado. O sea, de enfermero, de ambulancia. No, era como ambulanciero, porque resulta que viste que la mayoría de las personas durante el día no tienen miedo, sí, porque todo es visible, todo, ¿viste? Hasta los dolores parece que son menores, pero cuando llega la noche aumenta el miedo y aumentan los dolores, todo mentalmente. Entonces, a veces eran las 12 de la noche, las 11:30, 12, la 1, y venían a golpearme para que le lleve. Y en ese entonces uno no se podía negar, porque viste que la juventud, todo. Lo mismo que cuando yo vivía cerca de la ruta,
estaba más o menos a 300 metros de la ruta. Bajaban de los colectivos a veces a las 12 de la noche, la 1 de la noche, cuando iban de acá de los grandes centros de Buenos Aires, y me iban a golpear para que la acerque hasta Colonia adentro. Y creo que nunca me negué, claro, porque eran otras épocas. Ahora, con todos los peligros que hay, todo a lo mejor pensaba, o no sé, y nunca cobré un peso, y la vida me devolvió todo. La vida me devolvió todo. Bueno, ¿extrañaste la actividad después que te retiraste, no? Mira, creí que iba a extrañar más, pero vos sabés que, viste que la vida tiene etapas. ¿Vos te fuiste preparando ya para...? Claro, me fui preparando, y justo cuando mi señora se jubiló, después yo continué, me iba a jubilar, y aparecieron unas leyes nuevas, unos decretos nuevos de aquel entonces el gobierno que estaban los cordobeses, y ahí me fui preparando y me despidieron. Me hicieron una despedida espectacular, la gente de la Atalaya, con bailes, con hermosa despedida. Y al año siguiente, justo sale el decreto, y en marzo del año siguiente me presento, ¿no?, en la escuela, después de haber sido despedido. Pero estuve hasta marzo, y ahí cambió todo en el mes de marzo del 2003. Bueno, volvieron las leyes a su naturalidad, y me jubilé, así que ya hace 17 años que estoy jubilado. Bueno, ¿en qué año te...? En el 2003 me jubilé. 2003. Sí. Pero te digo, una vida tan linda, tan creo que si hubiera una vuelta, como dicen algunos que creen en la reencarnación, volvería a hacer lo mismo. Y siempre en escuelas rurales o alejadas del radio urbano, porque la gente es distinta. Es distinta. Es muy solidaria la gente, muy solidaria. Muy distinto, reitero, como decías vos, lo que es la ciudad, ¿no? Claro, y aparte, en las escuelas rurales se forma un grupo familiar, o sea que las maestras te ayudan, vos le ayudás a ella, los chicos te ayudan, le llamás a los padres y van a ayudarte. Iban, por lo menos, no sé, ahora no te puedo hablar de este momento, pero era tan lindo, los padres venían y te decían, mire, don Tono, si se porta mal, métale un tongo nomás, no se haga problema. ¿Y ahora? Y ahora sí, a lo mejor te dicen, si le da un tongo a un chico, a lo mejor, no sé. Viene la justicia. Viene la justicia, viene todas esas cosas, ¿viste? Porque cambió totalmente. Inclusive... Hasta con los padres a veces tienen problemas, porque si los padres a lo mejor le quieren corregir al hijo, le sale mal. Claro. Viste que antes, los chicos de por sí muchos ya querían salir a trabajar para ayudar a la casa. Sí. Y hoy en día no pueden porque está prohibido por las leyes. Claro. Yo cuando yo era jovencito, pero me encuentro hoy en día con cantidad de muchachos de esa época que trabajaban de lustrabota, vendedores de churros, vendedores de maní, de bollo, salían con su asadito y su machetito y decían, señor, le limpio la vereda. Ahora no pueden hacer. Sí. Está prohibido. Bueno, Tono, no nos queda más tiempo, seguramente va a haber otra oportunidad quizás para hablar de algunas anécdotas de las tantas que tenés. Después vamos a hablar de la Marabú seguramente. Pero bueno, ahora llegamos al final, así que yo te agradezco infinitamente que nos hayas recibido para comentar un poco las anécdotas como maestro en este día, precisamente hoy, 11 de septiembre, el Día del Maestro en la Argentina. Bueno, yo te agradezco mucho en mi nombre y en el nombre de mi señora, que también hicimos el camino juntos. Y siempre le digo, y hasta ahora estamos, porque... Bueno, y el hijo salió docente también. Y el hijo salió docente, mirá, y no quiso quedar en la ciudad, tuvo muchas oportunidades de trabajar en Buenos Aires, él hacía muchos viajes con grupos de ancianos, de niños, de chicos diferentes, como le dicen ahora, y viajaba al sur, viajaba a la zona de Tandil, a la zona de Bariloche, de toda aquella zona, y le habían ofrecido un trabajo muy bueno, y quiso volver al pueblo. Y se vino a Santo Tomé, y le gusta el pueblo como a nosotros, ¿viste? Nos gusta, o sea que... y él también trabaja en escuelas, porque él trabaja allá en la escuela del Piso y trabaja acá en la escuela Fidel López. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por acordarte en este día tan especial del maestro, y en nombre de mi señora también muchas gracias, y
a la audiencia, muy buenas noches.